¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Le doy la bienvenida como cada domingo a Beca Duncan. Hola, ¿qué tal? Y nos acompaña Patricia Ledesma, la directora del Museo del Templo Mayor. Nos encontramos muy cerca de la esquina de Guatemala y Argentina, donde hace 45 años, una madrugada de febrero, unos trabajadores de la Compañía de Luz, la historia se ha contado muchísimo, un señor de apellido Espejel, se meten a hacer una bóveda bajo la alcantarilla para meter unos cables y topan con algo duro. Y cuenta el señor Espejel cómo comienza a quitar la tierra y empieza a aparecer una figura circular en la que se alcanzan a apreciar algunos rasgos de una figura de una mujer desmembrada. Pues llaman a los arqueólogos, esto ocurre exactamente frente al sitio donde está esa pared blanca, muy cerca de donde estuvo la librería de Robredo y donde estuvo la casa también de los hermanos Ávila, exactamente a un ladito de donde estuvo la casa de los hermanos Ávila, que fueron los conspiradores de 1556 y fueron ejecutados precisamente en el Zócalo. Pues debajo de todas esas cosas había quedado algo que iba a cambiar para siempre la arqueología mexicana, la aparición de la Coyolxauhqui. Cuentan una cosa maravillosa, porque pues ahorita nos va a platicar Patricia el mito de la Coyolxauhqui, pero es un mito que tiene que ver con las estrellas y con lo nocturno. Y en el momento en el que se hace el hallazgo, el arqueólogo, creo que es Felipe Solís, el arqueólogo que va a atestiguar eso, llega de madrugada y arriba están las estrellas y abajo encuentra un mito de origen que tiene que ver con las estrellas. Y a partir de ahí comienza una exploración maravillosa, que es la exploración del mundo mexica, que ha permitido la existencia del Templo Mayor y la noción que se ha ido creando, ya nos dirás tú, de cómo lo que estábamos viendo en realidad era la representación de un mito. El Templo Mayor era un cerro y todo lo que estaba en los alrededores era como la reconstrucción de ese mito de origen. El mito de origen es bellísimo, es como Coatlicue está haciendo una penitencia en el cerro de Coatepec, o en Coatepec, y en parte de esa penitencia consiste en barrer. Y mientras está barriendo llega una bolita de plumas y ella la recoge, se la guarda en el seno y sin darse cuenta se embaraza. Y cuando sus hijos se dan cuenta que se embarazó misteriosamente, arden en cólera. Coyolxauhqui llama a sus hermanos, que me parece bellísimo, porque sus hermanos son las estrellas, son los innumerables, el censo Mimixcoa, los innumerables del sur o los innumerables surianos, los 400 surianos también se les conoce, y los llaman y dicen vamos a vengar esta afrenta. Planean matar a su madre, pero alguien les avisa que vienen por ella y Coatlicue da a luz a Huitzilopochtli, que aparece armado con sus atavíos de guerra, enfrenta a su hermana, enfrenta a sus hermanos, a su hermana la arroja desde la parte alta del cerro y ella queda descuartizada en la base del cerro y vence a los hermanos que caen como de cabeza. Son los Censon Mimixcoa, también conocidos pero son las estrellas que acompañan la noche. Bueno, pues eso era un relato que solamente se conocía por el Códice Florentino y por los informantes de Fray Bernardino de Sahagún. Era la única referencia de ese mito. Qué sorpresa que en 1978, una madrugada de febrero, al levantar una coladera, aparece la representación, la primera y única representación hasta entonces que explicaba o que le daba continuidad a ese mito original. Es maravilloso lo que pasó aquí. Sí, Patricia, y además, bienvenida. Muchas gracias por visitarnos y bienvenidos todos. Y además es algo muy importante porque hasta antes de 1978 todo lo que vemos ahora estaba cubierto por la propia historia. Entonces restos de la arquitectura mexica había
prácticamente muy pocos. Sí, aquí había un subterráneo donde pasaba la gente que venía por la calle de Guatemala y pagaba un boletito, bajabas unas escaleras y veías unas piedras nada más. Ajá. Y volvías a subir a la calle y seguías caminando, era todo lo que había. No se sabía incluso, corrígeme, ni siquiera la ubicación exacta del Templo Mayor. Sí, de hecho la esquina se había encontrado en 1915 por Manuel Gamio, pero no tuvo las evidencias suficientes para demostrar que era el Templo Mayor porque todo este lugar estaba lleno de otros edificios. Entonces, hasta 1978 que Eduardo Matos, junto con Felipe Solís, identifican a Coyolxauhqui, el arqueólogo que la encontró fue un colega de Salvamento Arqueológico, ellos dicen, este es el Templo Mayor. Y gracias a esta diosa fue que se pudo hacer este proyecto. Si se hubiera encontrado, por ejemplo, una escultura de una serpiente, pues poco nos hubiera dado una pista de que era el Templo Mayor, pero como se encontró la diosa, eso fue lo que les permitió a los arqueólogos pues tener este proyecto tan interesante. Claro, y en ese sentido, bueno, lo que vamos a ver ahora es una exposición que conmemora los 45 años de este hallazgo, pero creo que sin duda es un hallazgo mucho más trascendente que solo la Coyolxauhqui, o sea, realmente es 45 años del proyecto de Templo Mayor como tal, ¿no? Que es pues como ya lo decía Héctor, uno de los proyectos de investigación arqueológica más importante en el país. Creo que pocos sitios arqueológicos del país han sido excavados, explorados, investigados durante tantos años. 45 años se están cumpliendo. A lo mejor en Tlatelolco hay una edad parecida de investigación, Teotihuacán tal vez, pero son poquísimos y todo lo que ha revelado esto. Yo recuerdo que hubo, Patricia, una discusión inmensa en esos años, tremenda, porque mucha gente no quería que tiraran los viejos edificios virreinales que se levantaban a los lados de esta calle. Eran edificios semejantes al Palacio de la Autonomía o edificios del siglo XVIII, donde estaba la librería Robredo. Era una construcción viejísima de la ciudad. Y entonces, cuando López Portillo, el presidente, llega a conocer a la Coyolxauhqui y deslumbrado por lo que encuentra, dice, vamos a tirar todo para sacar y rescatar el Templo Mayor, se arma una discusión inmensa, intelectual, académica, etcétera, y hay muchísima oposición. Yo ni siquiera me acuerdo, vagamente me acuerdo de cómo eran los edificios que tiraron, pero cuando los tiran, comienza a aparecer tal cantidad de información que pues creo que es más lo que sabemos del mundo mexica en estos 45 años que lo que sabíamos en los 400 anteriores. No sé si estoy exagerando, pero es muy probable que así sea por la cantidad de cosas, de información, de ofrendas, de hallazgos que se han hallado. Usted no lo puede ver desde aquí, pero ahí donde está la esquina, donde se ve esa pared blanca, pues es un sitio de excavación arqueológica que nos hace bajar al nivel de pues unos 15 metros bajo la tierra para encontrar el suelo original de Tenochtitlan. Los primeros peldaños del Templo Mayor están allí, es allí el sitio donde se encuentra la escultura de la Coyolxauhqui, y todo eso está rodeado de una cantidad inmensa de información. Y todo lo que ha estado apareciendo a lo largo de estos 45 años encuentra como depósito o como es albergado por este museo. Así es, cuando Eduardo Matos comenzó la excavación, se dio cuenta que no solo estaba emergiendo los elementos arquitectónicos, que son los que podemos ver en la zona arqueológica, sino también una serie de objetos tan diversos y tan distintos que tenían que ver con las ofrendas que ellos le depositaban a los dioses. Y en este caso Eduardo Matos decidió promover que todos los objetos se quedaran en un mismo lugar para que los investigadores, no solo con los que él trabajaba en ese momento, sino los investigadores del futuro, pudieran tener elementos para poder entender por qué estaban relacionados todos estos objetos. Uno de sus alumnos más avanzados es el doctor Leonardo López Luján, que de hecho él desarrolla la tesis de licenciatura hablando de la lógica interna de las ofrendas, y de ahí se desarrolla una serie de trabajos muy interesantes de mucha gente, como bien lo mencionan, durante más de 40 años, que nos ha permitido ahora entender cosas que antes pues era muy difícil poder entender. Creo que eso también es lo valioso del Museo del Templo Mayor, y sobre todo creo que de esta exposición también, es poder ver todos esos elementos reunidos en un solo lugar y en relación a su contexto, ¿no? Ajá. Porque lo que muchas veces sucede es tenemos estos
museos que son grandes repositorios de estas colecciones, como el Museo Nacional de Antropología, que desde luego es bellísimo y maravilloso, pero ves los objetos fuera de contexto y completamente alejados del lugar original donde fueron encontrados. Es un museo de sitio en ese sentido. Exacto, ¿no? sí, y eso te da una panorámica muchísimo más interesante sobre todo lo que estos hallazgos en conjunto te pueden decir sobre la cultura mexica, ¿no? Así es, como lo mencionaron, las grandes sorpresas que normalmente no, obviamente las fuentes novohispanas nos dejaron una herencia muy rica, el propio Bernardino de Sahagún es una obra fabulosa, los códices sobrevivientes, pero encontrar los objetos arqueológicos sí nos está demostrando una complejidad religiosa, económica, política tan bonita, que esto va para muchos años. Yo le calculo al menos unos 50 años más de trabajos, contando lo que ya tenemos. Bueno, y es que aparecen cosas a cada rato, Bueno, hay que no, decirlo, es que, digamos, los españoles arrasan lo que tienen al nivel del piso, Sí. sin imaginar que abajo había edificios que habían sido cubiertos, había cosas, esculturas que habían sido enterradas, había ofrendas que habían sido dejadas por los mexicas y por los sacerdotes mexicas. A mí me inquieta mucho, me da muchísima curiosidad cómo se habrá tomado la decisión de, en el momento en el que están las escalinatas del Templo Mayor, sepultar la Coyolxauhqui y decir, tírenla. Hay que recordar que en 1790 aparece la Coatlicue y aparece la Piedra del Sol en un extremo del Zócalo, igual, de la misma manera que apareció por trabajadores, que fue encontrada por trabajadores de Luz y Fuerza, estaban unos trabajadores nivelando el Zócalo, 1790, gobernando el virrey Revillagigedo. Comienzan a nivelar el Zócalo y de repente dicen, pues, ¿qué es esto? Quitan la tierra y aparece el rostro monstruoso de la Coatlicue con su falda llena de calaveras. Y entonces pues van alborozados a avisar y lo mandan desenterrar. Y como ya ha cambiado el clima, ya está la ilustración instalada en la Nueva España, lo que dicen, esto es maravilloso, saquen esto, y lo incrustan en una de las torres de la catedral, el calendario. Y la Coatlicue se la llevan y la resguardan. Entonces, esos momentos de que la ciudad como que abre los ojos, ¿no? La ciudad antigua abre los ojos y te voltea a ver, son completamente alucinantes. Y a veces también los objetos te esperan, porque si Coyolxauhqui, ahorita no se alcanza a ver, pero el sitio arqueológico es cruzado, se atraviesa por un colector que se hizo durante la época de Porfirio Díaz, y Coyolxauhqui estaba a unos centímetros. Si hubieran movido un poquito, sí. Qué maravilla. Bueno, y creo que eso también nos muestra la importancia del salvamento arqueológico en esta ciudad, ¿no? En la que en cualquier lugar, sobre todo en el centro histórico, haces un hoyito para cualquier cosa y te aparecen cosas verdaderamente maravillosas. Bueno, pues se ha hecho una selección, una muestra de lo que ha aparecido asociado a la Coyolxauhqui a lo largo de estos 45 años, con esta exposición llamada Coyolxauhqui, el astro, la diosa y el hallazgo. Se está conmemorando el hallazgo arqueológico más relevante de qué? De la historia moderna. De la historia. Vamos a entrar aquí al Museo del Templo Mayor para compartir con ustedes las maravillas de esta exposición. No se vaya. Bueno, pues comenzamos nuestro recorrido. Es una muestra dedicada cariñosamente a la memoria de Alfredo López Austin, que es el gran investigador de los mitos de la Luna. Así es, era uno de sus temas favoritos y quisimos, con el permiso del doctor Matos, dedicarle esta exposición porque gracias a él se lograron entender muchas cosas que antes estaban presentes, pero no las veíamos. El contenido. Ajá. Sí. Bueno, pues, ¿por dónde vamos a comenzar? Empezamos por esta pieza. Este es el único objeto que no proviene de la cultura mexica, es una pieza de Tlaxiaco, Oaxaca, que el Museo de Antropología generosamente nos presta porque es uno de los mejores ejemplos que yo he encontrado que representa a la luna. El Tochtli, ¿no? El conejo. Exacto, y también lo que está alrededor. Ellos en el siglo XVI, mientras en Europa se pensaba que la luna era de éter, que es así como la lógica aristotélica lo explicaba, aquí en Mesoamérica se pensaba que la luna era una gran olla de pulque que cada noche iba vertiendo su líquido sobre la Tierra. Por eso se entendía que era redonda y que iba cambiando de forma como uña. Se iba bajando la bebida, ¿no? Exacto. Y entonces hasta el que líquido, quedaba vacía. y era cuando la Tierra tenía líquido, y luego regresa el líquido hacia la Luna y entonces nosotros nos quedamos sin líquido.
Y es algo que es muy interesante, que obviamente viene de una tradición agrícola donde las plantas y muchos cuerpos líquidos tienen una relación muy clara con las fases de la luna. Bueno, pero entonces ya estaban entendiendo de alguna manera cosas que ahora sabemos gracias a la ciencia, como que la luna tiene un impacto muy fuerte en las mareas y en ciertas cosas como incluso la menstruación. Exacto, exacto. Entonces, imagínense esta gran olla en el cielo, si uno la parte a la mitad, pudiera ver como su perfil qué es lo que está representando esta escultura. Entonces, es la olla en perfil, con brillos, porque la luna también brilla, y la oportunidad que tenemos en Norteamérica y en ciertas partes de Asia es que logramos ver un conejo en en el cráter, los cráteres, ajá. ¿no? Que tiene una leyenda bellísima también del mito de creación. Muchas, ¿no? muchas. De que le avientan, hay dos soles y le avientan un conejo para apagar uno de los dos y así se crea la luna, ¿no? Entonces, muchas de las representaciones que tenemos en los códices, por ejemplo, viene la luna líquida, con a veces un tecpatl, es decir, un cuchillo de sacrificios o un conejito adentro. Muy bien, ¿y este símbolo de 4? Seguramente es una fecha calendárica. Una fecha, 4 Tochtli, Nahui. Nahui. Acompañando este ícono lunar, que es, ahora ya sabemos que es la forma de una olla, sabemos que se han encontrado aquí en Templo Mayor varias de estas representaciones que usaban los sacerdotes y los dioses relacionados con lo nocturno en la nariz. Se llama Yacamextli, Mextli es luna en náhuatl, y el doctor Leonardo López Luján hace muy poquito encontró una ofrenda de oro, que es muy raro encontrar objetos de oro en Templo Mayor. Y era la gran frustración de Cortés, ¿no? Que él quería oro y aquí pues tenían a unos centímetros del suelo, están ofrendas de un oro bellísimo, purísimo, que es, según lo investigaron, de la misma especie, digamos, que del tejo de oro que apareció frente a la Alameda, ¿no? Sí, tiene la misma cantidad de oro y de plata. Y bueno, estos son muy, muy bonitos porque además tienen la simbología de lo que utilizaban los sacerdotes. Entonces, allá abajo vemos una miniatura del propio Yacamextli, vemos unas orejeras que son muy parecidas a las que también encontramos en los códices, y esta parte de arriba que es un tocado en miniatura, ¿no? Acá tenemos a otra de las diosas con el mismo Yacamextli y la luna grande con el conejito adentro. Tlazolteotl. Muy bien. Relacionado también con el mundo lunar está el famoso pulque, ¿no? Es una bebida que es muy tradicional en México. La obtención del pulque tiene que ver también con las fases de la luna, porque se trata de... ¿Cuál es la relación pulque-luna? ¿El color blanco? El color blanco, y que los agricultores requieren saber en qué etapa de la luna estamos para poder recolectar el líquido. Para quien no conozca el pulque, los invito a que lo prueben, por supuesto. Que lo conozcan. Yo no paso ahí, la verdad. Deberías de animarte, es una bebida muy saludable, y lo interesante es que el maguey solamente una vez en su vida da pulque. Se tarda mucho tiempo en poder sacar la vara de floración, esa vara se capa por los tlachiqueros y después ya se va recolectando el líquido. Y es una tradición que se encuentra, al menos herramientas relacionadas con el trabajo del pulque se han encontrado desde Teotihuacán. Y bueno, también es nuevamente una relación muy interesante con el mundo agrícola. Esta es una imagen del Florentino donde habla del buen agricultor. Y entonces el buen agricultor no solo sabe utilizar las manos o las herramientas, también tiene que aprender a contar el tiempo, porque es mucho más fácil contar el tiempo lunar, que tiene un ritmo muy claro y muy corto, y que les ayuda a saber cuándo es el tiempo de la cosecha y de la siembra. Qué maravilla de ilustración. Esto, bueno, viene del Códice Florentino, del libro 10, pero aquí está perfectamente, o sea, te revela exactamente el sentido de las cosas. Ahí está la luna y está y él es un agricultor. Un agricultor. O sea, uno lo vería, sí. Es un académico, ¿no? Ajá, exacto. Y esta fue una almena que se encontró aquí, seguramente no era para pulque, pero tiene el símbolo lunar ahí, entonces seguramente tiene que ver con algún templo relacionado con esta deidad. Y acá quisimos hablar un poco del concepto del pulque, de cuándo se consumía pulque. En esa época los mexicas siempre fueron muy claros en el rigor y en la disciplina, y obviamente todo lo que fuera un control vano del cuerpo pues era castigado, y sin embargo es una bebida social, se utiliza cuando se... En algunas ceremonias, en algunas ocasiones.
Esto es bellísimo porque los ojos enrojecidos de la cabeza hacen alusión precisamente a la ingesta de pulque. O de algún otro alucinógeno. Es muy interesante, también nos la prestó el Museo de Antropología y la acompañan dos pequeñas ollitas que encontramos aquí en Templo Mayor, que en época mesoamericana en los códices se representa el pulque siempre con unos puntitos arriba, porque quien lo ha probado sabe que es como efervescente y tiene espuma. Y es lo que estas pequeñas ollas tienen en la orilla, si lo alcanzan a ver. Entonces es como si se estuviera desbordando el líquido. Es esto que vemos aquí. Ajá, ajá. Y el símbolo de las ollas pulqueras es así. Y luego aquí vemos nuevamente el conejo. Exacto. El conejo es un animal nocturno y todos sabemos muy fértil. Entonces también se relaciona, el doctor Alfredo López Stone siempre nos explicaba, el concepto nocturno es como una categoría, es un cajón, donde van metiendo distintos elementos porque todos forman parte como de una red de significados, y este animalito es uno de los favoritos para entrar dentro de este conjunto. Por un lado es nocturno, por otro lado es muy fértil y es el nombre de los dioses del pulque. ¿Cuál es la asociación del conejo con el pulque? ¿Cómo se logra esa? Sabemos que los conejos hacen su madriguera en los magueyales. Entonces por ahí hay una leyenda que dice que ellos fueron los que nos enseñaron que al interior del maguey podías obtener tú el aguamiel que después se convierte en pulque. Y esta escultura, que es muy bonita, del Museo de Antropología de Poza Larga en Veracruz, es el sacerdote del pulque. Cuando uno consume cualquier bebida alcohólica, su carácter cambia. Entonces ellos pensaban que los dioses tomaban posesión de su cuerpo. Sí, sí, sí. Y así como hay distintas formas en la que uno puede reaccionar, algunos se ponen tristes, otros cantan, otros se enojan, es que te tocó un conejo diferente y entonces había 400 tipos de conejo que te podían tocar. Entonces el nombre de los dioses de pulque genérico era 400 conejos, es decir, innumerables. En esa época, como nosotros usamos 1000 para decir muchísimos, lo mismo pasa acá, 400 conejos es innumerables conejos y te puede tocar uno diferente en cada consumo de pulque. Órale, qué interesante. Este es el tema con el que cerramos esta sección sobre lo nocturno y como ya lo mencionaste, Beca, tiene que ver con la feminidad. Lo nocturno, la noche es el mundo de lo femenino. La mujer normalmente menstrua o en luna llena o en luna nueva y está relacionado también con esta parte de fertilidad, es el momento en el que las cosas se fermentan también. Y lo quisimos representar con estas dos estrombus que encontramos en Templo Mayor, son preciosas, porque también esta parte es muy femenina. Tecucistecatl es el dios de la concha, Texistli es concha en náhuatl. Entonces es una relación muy fuerte y decidimos cerrar con esta escultura que se encuentra en nuestra sala 4 y decidimos bajarla y acercarla un poco más a la gente. Es una escultura que se encontró muy cerca de Coyolxauhqui en los primeros meses del trabajo del doctor Eduardo Matos Moctezuma y Alfredo López Austin vino a trabajarla. Entonces él descubrió que se trata de la diosa Mayahuel, que es la diosa del maguey. Del maguey, sí. Entonces lo que vemos en el centro… Tiene también el conejo. Exacto, aquí. Porque es el nombre de ella, uno conejo. Y del otro lado hay otro conejo, que es el nombre del sacerdote, dos conejos, que es este personaje que tiene… Ometochtli, uno conejo. Y aquí… Ometochtli es dos conejos. Setochtli. Ajá. Okay. ¿Y esto da la impresión de que podría ser también una jarra vista desde arriba? Exacto, muy bien, es un maguey que está capado, entonces lo estamos viendo como si tuviéramos un dron arriba, está el líquido y lo que están a los lados son como las hojas dobladas del maguey. Okay. Y luego representaciones de la muerte. Es su falda. La falda de calaveras igual que la Coatlicue. Exacto, sí. Exacto. Y Patricia, creo que esto de las conchas es muy interesante porque también nos muestra que había un intenso intercambio, ¿no? Porque desde luego no hay conchas en esta zona del centro del país, entonces tenía que haber un vínculo con pueblos de las costas. Sí, sí, y muy fuerte, probablemente tiene que ver con tributos o con intercambios comerciales, y lo más interesante es que los biólogos nos han comentado que especímenes de este tamaño ya no hay, porque hemos estado cambiando tanto la temperatura de los mares que cada vez se vuelven más chicos O sea, ya es difícil encontrar esto. Exacto. ¿Qué edad tendrá esto? No sabemos. Pues como al menos 500 años. 500 años.
Y esto también es maravilloso. Aquí está, es uno de los hermanos de la Coyolxauhqui, Entonces ¿no? nos están recibiendo los 2 hermanos, 2 de los 8 hermanos que hemos encontrado relacionados con el mito. Entonces, ¿estas eran las almenas que rodeaban estos, o eran esculturas que estaban en el templo, sí, o se hallaban en las almenas? No, se hallaban en el templo, de acuerdo a lo que propone Leonardo López Luján y Alfredo López Austin, estaban en la parte baja alrededor del como edificio, escoltándolo. Exacto. Y son los hermanos que son arrojados también, sí, las estrellas. Es bellísimo, ¿no? Bueno, y lo interesante también es que encontramos todos estos elementos que muchas veces se nos olvida que tenían estas esculturas, ¿no? Vamos al Museo de Antropología y vemos la escultura en piedra, sin nada, y aquí ves la policromía, ¿no? O sea, los colores, pero también estas incrustaciones que te recuerdan que estas esculturas estaban mucho más vivas de lo que acostumbramos verlas. Creo que estos aparecieron, los habían dejado recostados, sí, estaban como recostados porque los habían quitado en una nueva etapa de construcción del Templo Mayor. Sí. Entonces, como iban construyendo encima, los dejaron cuidadosamente colocados como para enviarlos hacia el futuro, y gracias a eso es que podemos ver esto que ha advertido Beca, la combinación de los colores que se conservan, cómo estaba el tocado, y bueno, lo de los ojos y los dientes es alucinante. Sí, quisimos también rescatar un poco de esto que bien mencionas. Hay una imagen aquí en la cédula donde mostramos la foto histórica de cómo se encontraron, que es parte del poder de Templo Mayor. Nosotros tenemos el contexto aquí y es fácil también mostrarle a la gente cómo los encontramos. No lo había visto. Es perfectamente alineados y como enviados, encapsulados para que se vayan al futuro, ¿no? Es maravilloso. Y bueno, esto... Son 2, este es otro de los 8 hermanos, los otros los tengo arriba en la sala 4. ¿Y esta oquedad que tiene es para los sacrificios? No, ahí se les ponía un corazón de piedra verde o una cuenta de piedra verde para darles vida. Entonces, como ritualmente los enterraban para hacer una nueva escultura de ellos, entonces les quitaban el corazón. Ah, los cascabeles, ¿no? La de los cascabeles en las mejillas. Exacto. Entonces, ahora estamos ya en la sala de Coyolxauhqui, estamos en la parte más oscura de la noche, donde ya el cielo está completamente estrellado y nos habla del descubrimiento de esta diosa. Entonces, vamos a empezar presentándola por su nombre. Esta también es un descubrimiento muy, muy reciente del doctor Leonardo López Luján. Se encontraron en una ofrenda que estaba exactamente a la misma altura de la escultura, estos cascabeles, estos orejeras y esta nariguera de oro que forman parte de los atavíos que ella usaba. ¿Y por qué los cascabeles? Es un nombre, Coyolxauhqui significa la de los cascabeles en las mejillas. Esta imagen es muy emocionante. Es precisamente la del momento en el que se empieza que llega ya el INAH y empieza a hacer la excavación. Y de la chamarra, que decía que traía una chamarra de Chinconcuá, que es Felipe Solís, ¿no? Sí, que decía sí. Bueno, y eso también es increíble, ¿no? La sorpresa del trabajador de luz y fuerza que encuentra esto, ¿no? Estábamos demoliendo un muro de 1,80 m de grueso y al final encontramos una capa de tierra como de 30 centímetros. Me topé con la pala, creí que era un muro, empecé a notarle figuras y empezamos a descubrir más. La emoción que debe causar eso, ¿no? Sí, sí. Y también el titular del periódico que decidimos poner acá. Porque tiene que ver con una parte muy emocional, como muy de la aventura, de lo misterioso que de pronto se va descubriendo. Y estas ya son las ofrendas asociadas a esa figura que todos conocemos de la Coyolxauhqui. Sí, a la diosa. Estas ofrendas fueron recuperadas por Salvamento Arqueológico y es la primera vez que las mostramos todas juntas. En algún momento el profesor mostró algunos de estos objetos por separado, entonces lo que quisimos lograr museográficamente es que la gente viera la magnitud. Y esto es, yo creo que el 30%, 40% de lo que tengo en bodega, porque era muchísimo, no cabía. Entonces, originalmente pensábamos poner todo, pero ya museográficamente no pudimos. Y si se fijan, son elementos de muchas cosas. Sí, y estos pedernales, perdón. Esas son preformas y seguramente están representando montañas, todavía no identificamos, pero son muy comunes en las ofrendas. Y eran, les digo, estas pusimos poquitas para que no se viera tan mal estéticamente, pero quitamos al menos unas 8 más. ¿Y esto? Estas son cascabeles y son caracoles que utilizaban como... en los tobillos y en... ¿Y cómo se encontró esto exactamente? Es decir, sabemos que se encontraba la piedra circular en la base de Templo Mayor
Al remover la piedra, ¿se dan cuenta que hay algo más abajo? ¿O cómo es que estas ofrendas las identifican como elementos asociados a la Coyolxauhqui? Ahí les pusimos un dibujo para que pudieran ver, este es un dibujo original de los arqueólogos que la trabajaron, dónde estaba ella, y se encontraron 4 como cistas alrededor de ella. Cuando la levantan, se encuentran una especie de oquedad, luego esa oquedad iba hacia abajo y se encuentra Mayahuel. Y Mayahuel estaba recubierta de arena y de conchas, entonces era como una cámara abajo de la otra. Como con los 4 rumbos del mundo. Ajá, más o menos. Oye, bueno, es que es maravilloso, lo deja uno sin palabras, la pequeñez, el trabajo tan minucioso que requiere haber logrado esas pequeñas puntas, por ejemplo. Estos fragmentos son de oro, ¿no? Sí. Formaban parte tal vez de los... ¿Y qué tenemos aquí? Y esta es la última de las ofrendas que se trabajó en ese momento. Es muy importante porque ella tiene muchos elementos iconográficos. Entonces, por ejemplo, este objeto circular es la diosa Itzpapalotl, que es una diosa nocturna. Es la única representación que tenemos arqueológicamente de esta diosa, es del Museo de Antropología y generosamente nos las prestaron para esta exposición. ¿Esa es la mariposa? La mariposa nocturna. Ese es también una especie de pectoral de Mixcoatl, que también es un dios referente a la cacería, a lo nocturno. Él es el que mata también a los Mimixcoas en uno de los mitos. Entonces, todo tiene que ver nuevamente con el concepto lunar, sacrificio, muerte. Que es bellísimo, porque ya haciendo la interpretación, lo que están contando es la lucha del día con la noche. Es decir, Huitzilopochtli es el sol, y cuando sale el sol, lo que precipita, lo que hace que caiga, es las estrellas y a la Coyolxauhqui. Eso es lo que están representando. Están hablando de una lucha cósmica que se representa diariamente aquí en México Tenochtitlan. Me parece maravilloso poder leer la ciudad como una maqueta que representa este relato, este mito. Es formidable, ¿no? Sí, sí, sí. Y la Coyolxauhqui como representación de la luna también, ¿no? Entonces lo que sucede todas las noches es que el sol termina por vencer a la luna. Ajá. Aunque entiendo que también eso está en duda, si Coyolxauhqui es efectivamente No una es- representación de la luna. O de lo lunar, o sea, como representante de lo nocturno. No, exacto. ¿Dónde estaba el dibujito de cómo se encontró? Aquí. Entonces, aquí está la planta de la escultura, la planta de la escultura, las cistas donde se encontraron los objetos, y aquí hay una representación de Julio, donde se ve cómo proponemos que depositaron tanto a Mayahuel como Coyol. Ya, es decir, estaba en la pieza y abajo había una oquedad, una especie de pequeño túnel que llevaba hacia donde se encontraba Mayahuel. Bueno, esto también es algo que llama muchísimo la atención y da mucha curiosidad. Solamente se han encontrado 6 Coyolxauhqui. ¿A qué se debe eso? Primero, la diosa Coyolxauhqui y Huitzilopochtli es un mito muy tardío que introducen en el panteón mesoamericano los mexicas. Entonces, solamente arqueológicamente los hemos encontrado aquí. O sea, no Tula, no Tenochtitlan, no Teotihuacán, no, en ningún otro lugar. No, y solamente hemos encontrado un bracito en Tlatelolco que proponen que pudiera ser de la diosa, pero pues no se está demostrado. Obviamente la que más conocemos es la escultura que tengo en sala 2, pero también en la zona arqueológica se encontró una representación previa de esta diosa en el mismo lugar. Entonces lo que los mexicas hacían es que cada que crecía el templo mayor hacían una nueva escultura. Y esta por eso se salvó, porque la que conoció Cortés la tengo en sala 8 y ustedes ya la podremos ver un poquito más adelante, que es algo que siempre me preguntan, ¿no? ¿Por qué si los españoles destruyeron todo, cómo se salvó esto? Exacto. La otra, la cabeza de Diorita, está en el Museo de Antropología, y tengo un pedacito que estaba en el Museo Etnográfico aquí en Templo Mayor antes de nuestros trabajos, y finalmente esta que está en el Museo de Peabody en Washington. 1830 aparece la primera. Sí. Y 1980 la última. Increíble. Nos acercamos poco a poco al día, entonces esto también lo quisimos relacionar con la parte de las excavaciones. Entonces poco a poco va resurgiendo no solo Coyolxauhqui, sino todo el complejo arqueológico que ya estamos en el amanecer. Ah, pues aquí está lo que decíamos. Ajá. Es la manera en la que se encuentran, ¿no? Y en que también lo restauran, gracias al trabajo de las restauradoras que están a la mano con los arqueólogos, pues podemos ver ahora estas
esta pintura que es muy frágil. Que eso es muy particular del Templo Mayor, ¿no? Que trabajan de la mano siempre en las excavaciones arqueólogos y restauradores. Sí, sí, el doctor Eduardo Matos desde un inicio quiso que fuera un equipo multidisciplinario y eso nos ha permitido que ahora podamos ver cosas que normalmente no sobreviven. Es que me impresiona mucho el cuidado con el que, el orden con el que fueron colocados. Ahí está Matos. Aquí uno de nuestros colegas en restauración, así se encontró el guerrero águila, por ejemplo, de Casa de las Águilas, y pues como lo podemos ver ahora, ¿no? Es que todo está datado, ¿no? Los zapatitos esos estuvieron de moda en los 80s. Era la última moda en los 80s. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya y continuamos con nuestro recorrido. Llegamos a la tercera sección. Estamos ya en el amanecer, entonces este es el momento propicio para explicarnos el mito. Quien nos venga a visitar va a escuchar la voz del propio Eduardo Matos, quien nos hizo favor de grabar el mito, y lo interesante es que fue él el que descubrió que no solo el Templo Mayor hablaba de este momento de creación, sino que una serie de otros edificios que se han encontrado arqueológicamente también estaban presentes. Precisamente cuando en la parte de la narración, cuando le avisan a Coatlicue por dónde va Coyolxauhqui y este ejército de estrellas, le va avisando por dónde. Entonces el primer lugar que menciona es el Zompantli, están en Zompantitlan, luego están en Apetlac, que es la parte, luego están en la cima, luego ya llegaron. Entonces, lo que proponemos, así como en el Vía Crucis, que están marcadas claro, en las iglesias, ajá, sí. seguramente se estaba representando el mito en alguna ceremonia del propio Templo Mayor y del recinto sagrado. Eso que dices es muy interesante porque algo que llama mucho la atención del mito de Coyolxauhqui es la similitud que hay con el embarazo de la Virgen y el Espíritu Santo, ¿no? Es un ave que embaraza a la Virgen María, así como son unas plumas que embarazan milagrosamente a la Coatlicue. Entonces, de alguna manera, estos elementos parecieran que propiciaron o facilitaron pues las prácticas católicas y la evangelización, ¿no? Como bien lo dices. Todo tenía un equivalente. De alguna manera es lo mismo que tener capillas posas en un claustro, ¿no? O las estaciones del Vía Cruz. Sí, es muy bonito porque los objetos, o la arquitectura ritual de muchas religiones es muy parecida. Entonces siempre está la parte donde nos reunimos los fieles, donde sabemos que está el Dios pero no lo podemos ver, que sería como la parte del Santísimo. Y lo mismo está pasando en los templos budistas, es una cosa muy, muy interesante. Sí, por ejemplo, el dios del trueno pues, se asocia muy fácilmente con Santa Bárbara. Entonces ya vas encontrando claro, equivalentes que facilitaron eso. Pues me parece increíble. Aquí se ve perfectamente la otra cosa que propone Matos, ¿no? Que cómo están alineados una serie de edificios que tienen que ver con uno de los cultos de los dos templos, con el tema de la muerte de los dos templos que están arriba, y ahí está el Zompantli. Estuvimos en la casa. Ahora también otra cosa alucinante es imaginar cómo se trazó la ciudad, las calles de la Ciudad de México encima de esto. A partir del Templo Mayor, el Templo Mayor era el punto esta esquina, ¿no? La esquina que tenemos aquí, que sería Guatemala y Argentina, y a partir de ahí comienza el trazo de la ciudad. Pasando por encima de todo esto aparecería ya el Calmecac, ¿no? La Casa de las Águilas, ¿no? Que es una que está por acá, ¿no? ¿Cuál sería? La de acá. La de acá. El juego de pelota, el Ejecatl. O sea, la catedral acabó estando en esta zona. Sí. ¿No? Mucho tiempo se creyó que la catedral estaba encima del Templo Mayor. Exacto. Sí. Bueno, yo creo que también en esta maqueta es muy interesante cómo se aprecia lo que ya habíamos comentado, cómo se recrea el mito con los sacrificios en el Templo Mayor, porque aquí te queda muy claro pues dónde se encontraba originalmente esta piedra circular y pues tal y como Huitzilopochtli avienta a Coyolxauhqui por el cerro, pues aquí se aventaban a las personas sacrificadas por el... Desde lo alto, sí. Y ¿cuántas piezas forman la muestra? Más de 150. Ok. Y vamos a cerrar con este descubrimiento. Esta es la primera vez que mostramos, este es un Ixiptla, es decir, un representante de los dioses. Así como los conejos pueden tomar parte o pueden tomar control de tu cuerpo, los dioses también podían tomar el cuerpo de una persona y esa persona era la que se sacrificaba.
En este caso, este niño fue encontrado por el doctor Leonardo López Luján hace muy poquito, en 2005. 2017, ¿no? Este es el primero en 2005 y luego se encontró un segundo en 2017 y nos permitió mostrarlo porque también objetos o elementos relacionados con Huitzilopochtli son muy poquitos. De hecho, solamente conocemos una escultura que está en otro país y estos serían pues 2 representaciones también del mismo dios. Un niño ataviado como Huitzilopochtli. Sí, sabemos que es él porque trae un pectoral de madera en circular y traía unos antebrazos, unas plumas de gavilán, que es lo que normalmente lleva el dios de acuerdo al códice de los primeros memoriales. Muy bien. El niño es sacrificado en el Templo Mayor. Así es. Y colocado como ofrenda. Sí. Y es muy interesante porque no habíamos encontrado ningún niño en esta sección del Templo Mayor, entonces eso también nos habla de un descubrimiento importante, que nuevamente es recordar que el mito no habla de la muerte de ella, habla del nacimiento del sol, porque nosotros somos hijos del sol, entonces es explicar cómo, el ciclo natural de la vida tiene que ver con estos relevos, ¿no? Para que nazca algo, pues tiene que morir algo más, no se trata de un asesinato como algunas personas lo manejan. Sí. Vamos a Coyol. Tenemos que ver a la Coyol Chauqui, ¿no? Vamos. Pues aquí la tenemos, ya, a la original. Esta fue encontrada en 1978, forma parte de la etapa 4, entonces fue cubierta por una nueva Coyol Chauqui cuando los mexicas hicieron la etapa 5 del Templo Mayor y gracias a eso se salvó. Lo que encontraron los trabajadores de Luz y Fuerza no es esta. Sí, fue es ella. esta. Sí. Ok, ¿y aparece quebrada? Sí. Ya estaba quebrada. Sí, seguramente tiene que ver con los hundimientos del de suelo la ciudad, diferenciales. del peso que tenía encima. Pero completa. ¿Y qué es lo que estamos viendo, Patricia? Bueno, ella es la diosa Coyol Chauqui, está desmembrada, entonces tiene los brazos, las piernas separados, la cabeza también, y Eduardo Matos la ha estudiado durante muchos años para poder explicarnos un poco más de su iconografía. Entonces, obviamente lo primero que vemos es que es una mujer, está ataviada, tiene un cráneo en la parte de atrás como si fuera un cinturón. Ajá. Normalmente su falda, ¿no? ¿Será su falda de cráneos? No. No, ella de hecho está desnuda, es lo único que tiene, y los zapatos, eso Es sí. como este lazo, ¿no? Que vemos El lazo que tiene ahí, sí. Ajá. el nudo y luego la cabeza del otro lado. Que es, pues fue una elección del escultor para que pudiéramos ver la parte de atrás artísticamente, aunque en realidad pues, no la alcanzaríamos a ver. Ella tiene si se fijan, cada uno de los brazos y las piernas tiene unas serpientes de 2 cabezas, que es el símbolo del hermano de Huitzilopochtli, y una tercer serpiente que le cruza el fleco y sale la cabecita casi enfrente de la cara de ella, demostrando que es una persona vencida, un sacrificado. Ahí Matos habla de esta idea del horror vacui, es decir, no deja ningún espacio el escultor libre, y pues tiene una planeación muy interesante porque no debió ser fácil hacerla de una forma circular. Y además tiene 3 niveles, entonces está el nivel base, luego el segundo nivel, que es donde está casi todos los chorros de sangre que salen, por ejemplo, entre los brazos. Y a la parte más alta, que es el cuerpo de la diosa. El penacho es una cosa súper compleja, de hecho ahora que quisimos hacer unos títeres para los niños, nos costó muchísimo porque tiene distintas plumas que los investigadores Norma Valentina han dicho que son diferentes partes del águila. Entonces son plumas como de la parte de la colita y otras de la parte de las alas del águila. ¿Qué es lo que apareció? ¿Qué fue lo que encontraron? ¿No? Ese lado, lo que encuentran los trabajadores. Lo demás estaba como cubierto por tierra, pero esa es la parte que ellos ven. Pesa es muy impresionante. 3 toneladas. Y además se aprecia muy bien la forma irregular que tiene, no es perfecta, digamos, en su circunferencia. Exacto. Y debió ser, por supuesto, una hazaña traerla desde... ¿No se sabe de dónde procede la piedra? No, todavía no. Es altamente probable que venga de Tenayuca, que era la cantera de la cantera ciudad más cercana a Tenochtitlan. Y en relación a la piedra del sol, digamos, la proporción es más pequeña, ¿no? Sí, ella es más chiquita, pero la Tlaltecutli es más grande que la Piedra del Sol, que es la escultura que tenemos en la planta baja del museo. Es maravilloso. Y lo que platicábamos fuera del aire es que aquí se aprecia cómo tenían un conocimiento anatómico formidable, ¿no? Había un estudio del cuerpo humano muy minucioso que les permitía entender, pues, cómo se vería un cuerpo si tomamos el mito, ¿no? De que fue arrojado del cerro, cómo caería un cuerpo y más o menos cómo quedaría desmembrado. Exacto. Tienen
avanzado estudio anatómico y lo podemos ver en otras esculturas aquí del Templo Mayor. ¿Qué es lo que se encuentra entre las dos piernas? Los chorros de sangre. ¿Esto es la sangre? Sí, estas que parecen como cascabeles son chorros de sangre que están, pero es una sangre preciosa, entonces la punta es una flor. Ajá, ya, ok. Que también eran muy complejos, los escultores mexicas, el estilo mexica era muy complicado, muy abigarrado y a veces hacían incluso combinaciones de dioses en sus representaciones. Pero una vez que le encuentras el sentido ya es muy fácil identificarlos. El barroco de alguna manera ya estaba aquí exacto, también, ¿no? Exacto. ¿Esto es lo que vieron Cortés? No, esta no la vio Cortés. Esta no la vieron. No. Y es muy interesante, hace un par de años se hizo un estudio para saber de qué color era. Sabemos que varias esculturas tenían pigmentos y, por ejemplo, ¿de qué color crees que sea su cabello? Ay, no sé, yo me imaginaría quizá verde. No, si es de la noche. ¿Tiene que ser que azul? Negro. Sí, negro. Sí. Negro como la noche y los plumones o las estrellas que trae en el pelo, las bolitas, eran blancas. Ah, wow. ¿Y los cascabeles? Sí, mucho verde y rojo, azul. ¿no? ¿Cascabeles azules? Sí. Por ejemplo, los pezones eran azules y el cuerpo era amarillo, porque ellos no se pintaban a sí mismos rosas o blancos, ellos se pintaban amarillos, el mismo color que tiene Tlaltecutli en la otra escultura, porque somos el del color del maíz. De hecho, parece que en el Códice Florentino, en una de las traducciones que hace López Austin del mito, dice que se pintan de amarillo. El Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, sí. Se pinta el rostro de amarillo, ¿no? Para la guerra. Ajá. Pero como ella es la diosa lunar, pues a ella le tocan los otros colores. Claro, qué maravilla, qué bonito. No, la pieza que vimos arriba se pudo preservar porque los conquistadores españoles no sospecharon su existencia. Lo que sí encontraron fue esto. Esta era la Coyolxauhqui, que en 1519 se hallaba al pie de las escalinatas del templo mayor y pues fue brutalmente despedazada. Así es, logramos identificarla gracias a algunos elementos que Eduardo Matos identificó, como la pierna con la sandalia o parte de su tocado. ¿Esto dónde se encontró? Se encontró también como parte de los rellenos en la zona arqueológica, pero completamente fuera del contexto, sí. Es decir, descuartizan a Coyolxauhqui en el mito y luego los españoles descuartizan la escultura, era su destino final. Lo logran identificar entonces por los pequeños detalles que se pueden comparar con lo que vimos allá arriba, ¿no? Exacto, por ejemplo, allá está la saeta de Huitzilopochtli, es decir, el arma que utilizaba, el rayo solar, que es lo que seguramente en esta versión de la escultura estaba atravesando el costado de la diosa, entonces aquí si se fijan es la punta de la lanza. De ese lado está parte del penacho y acá la pierna con la sandalia. Patricia, ¿es el mismo material de las dos piernas? Sí. ¿Vino de la misma cantera? Es probable que sí. Pues qué interesante, qué cosa, 45 años del hallazgo de esto que cambió la historia de la arqueología mexicana, que abrió un mundo para las investigaciones. Ahorita estamos en una de las salas que también se me parece fascinante, porque no solamente permitió esta excavación la aparición de piezas prehispánicas, sino de toda la ocupación novohispana y del siglo XIX. O sea, si uno pasea la vista por ahí, se antoja detenerse para apreciar pues, todo lo que había arriba de estas piezas y que además narran la historia del país y de la ciudad. Pues ha sido un recorrido de verdad fascinante. La muestra está llena de cosas que evocan, que sugieren, que intrigan, que inquietan. Es maravilloso. Muchas gracias y pues los invitamos a que vengan al Museo del Templo Mayor. Sí, cuéntanos nada más rápidamente hasta cuándo está la exposición y en qué horario pueden visitarla. La exposición temporal va a estar hasta junio, estamos abiertos de martes a domingo de 9 a 5 de la tarde y pues los invitamos no solo a que vean la exposición temporal, también nuestras salas permanentes. Pues muchísimas gracias, Patricia, te agradezco muchísimo que nos hayas recibido, le agradezco a usted también que nos haya acompañado, espero que haya disfrutado del recorrido y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.